Ahora sí. Bueno, entonces, muy buenas tardes, soy Karen Ardiles, soy parte del equipo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, y bueno, quería primero presentarles a OLCA. OLCA es una ONG que se dedica ya como por 30 años a acompañar a comunidades en conflicto socioambiental, teniendo presente las condiciones de asimetría que se viven en el país. Para nosotros es muy importante que promover la participación y el protagonismo colectivo y los conocimientos, las articulaciones y el desarrollo de los procesos de valoración identitaria con una perspectiva de género y de derechos, así como de justicia climática y justicia ecológica. De esa forma vamos trabajando por las alternativas al desarrollo que estén al servicio de la vida, los ecosistemas y las comunidades y pueblos que los habitan. Entonces, en este contexto es que quisimos trabajar ahora algunos elementos relativos a el cambio climático, la crisis climática, y un poco a propósito de eso contarles que vemos que durante este 2025 vamos a ver harto sobre la COP, a propósito de la COP 30, que se va a realizar a fines de este año en Brasil, país que ha marcado el desarrollo de esta política global con la Declaración de Río 1992, lo que fue Río más 20 en el 2012. Las expectativas entonces vemos que son altas. Por su parte, Chile debe presentar su nueva Contribución Nacional Determinada, su NDC, en base a lo acordado en, valga la redundancia, el Acuerdo de París, documento que aún está en proceso de construcción. En este contexto, en donde la crisis climática sigue avanzando, pero la política climática se quedó marcando el paso de las empresas y los estados, es que OLCA busca abrir un espacio que vincule la conflictividad socioambiental con la política climática, promoviendo una mirada crítica desde los territorios, dando cuenta de los impactos de la implementación de esta política en la realidad local. El objetivo de estos talleres, entonces, es fortalecer la comprensión colectiva sobre la política climática, sus instrumentos, alcances, impactos y discursos, así como compartir y construir respuestas colectivas desde una perspectiva territorial, feminista y de justicia climática y ecológica. Entonces tenemos un total de 5 sesiones. Vamos a procurar que cada sesión no dure más de 1 hora, porque sabemos que todas realizamos distintas actividades y la idea es no perderse ni de uno ni de lo otro. Las sesiones van a tener un tiempo de exposición de más o menos 40 minutos, vamos a tener un tiempo de preguntas, comentarios y luego nos vamos a reunir en una segunda sesión y así hasta la quinta sesión en donde vamos a tener ya un trabajo sin exposición, sino que solo de trabajo colectivo por grupos. Y bueno, para no darle más vueltas a esto, vamos a avanzar en lo que es la primera sesión, que aborda instrumentos y desarrollo de la política climática. Para esta ocasión contamos con la presencia y la exposición de Mónica Ortiz. Contarles que Mónica es bióloga, es magíster en ciencias medioambientales y agricultura y también es doctora en geografía. Mónica es una investigadora interdisciplinaria. Su trabajo se centra en caracterizar las interacciones entre la biodiversidad, la agricultura, el cambio climático y las políticas dentro de los sistemas socioecológicos, utilizando el pensamiento sistémico y métodos mixtos. Su trabajo involucra estudiantes, tomadores de decisiones, pueblos indígenas y comunidades locales. Es profesora asociada del Departamento de Geografía de la Universidad de Concepción en Chile y tiene afiliaciones de investigación con el proyecto Anillos Pluriversos Climáticos, el Instituto de Ecología y Biodiversidad y el Observatorio de Manila en Filipinas. Participa en espacios de ciencia y política como la COP de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y recientemente contribuyó como experta en la revisión del alcance del artículo, no, perdón, el AR7 del IPCC. Así que sin más, le doy el pase a Mónica y bueno, reitero el agradecimiento a quienes se conectan a esta sesión, a esta primera sesión, y agradecerle a Mónica también por su buena voluntad y exposición en esta sesión. Adelante, Mónica. Súper, muchas gracias Karen. Espero que me escuchen bien, ¿sí? ¿Cierto? Ya, buenas tardes, buenas noches a todos, todas y todes. Un privilegio estar aquí invitada. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Mónica Ortiz y siempre tengo que decir que yo sé que no me veo como Mónica Ortiz. Soy de Filipinas originalmente
y Filipinas es un país 3 veces colonizado por España, Estados Unidos y Japón. Y he participado en las políticas climáticas. Ahora estoy en Chile por la familia de mi esposo y aquí con el proyecto de pluriversos climáticos, mirando en particular cómo podemos abordar la crisis climática desde el territorio, desde las comunidades locales, pero también con un ojo a lo que está pasando a nivel global. Así que tengo una presentación sobre los AMUMA, sobre los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente y en particular haciendo esta presentación para ponernos en la misma página sobre lo que es el Acuerdo de París, lo que es la Convención sobre Cambio Climático y cuáles son las expectativas muy grandes, como estamos conversando con la Karen, para esta COP30 este año en Belém, en Brasil. Así que les dejo, bueno, voy a compartir les dejo mi correo y ahí mi contacto, eso. Así que voy a empezar. Los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente o los AMUMA. Ahí en el chat, sí, para invitarles, si ustedes han participado en una COP, si ustedes conocen mucho de las COP, ahí sería un placer conversar después de la presentación para conocer sus experiencias, tener sus preguntas. Así que bienvenido a dejar sus comentarios, sus preguntas en el chat y ahí lo podemos ver después. Pero los AMUMA en sí son instrumentos jurídicos internacionales elaborados a través del sistema de la ONU. Y estos acuerdos son entre todas las partes de las Naciones Unidas con el tema o el asunto del medio ambiente. ¿Cómo podemos lograr el desarrollo sostenible a través de los acuerdos políticos? ¿Cómo vamos a abordar el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la crisis de también la desertificación en el contexto de los países como Chile, donde hay zonas muy áridas? Es bien importante que tengamos una visión común para nuestra comunidad internacional. Así que estos son los acuerdos multilaterales sobre el medio. Y como mencionó Karen, el Acuerdo de París va a cumplir 10 años, una década del Acuerdo de París. Así que es bien importante revisar el progreso, también ser crítico o crítica de donde hemos alcanzado para pensar en cómo podemos mejorar y cómo la política pueda servir a las comunidades locales, que serán los más impactadas por cambios de temperatura, cambios en patrones de precipitación y los eventos extremos. Así que los AMUMAS, como el Acuerdo de París, las decisiones, como esto de Acuerdo de París, limitar el calentamiento global hacia solo 1.5 grados hasta 2, si es posible, las decisiones en los AMUMA se toman por consenso. Es decir, que todas las partes, todos los estados, todos los países en el mundo tienen que estar en acuerdo sobre las decisiones en los espacios de cambio climático, de biodiversidad, de desertificación, todos los temas de los AMUMA. Así que no hay votación formal, como si yo soy de Filipinas, tiene peso mi voto. Hay que llegar a un consenso. Y eso es bien importante porque muestra el compromiso global sobre el medio ambiente, pero también es muy complejo porque hay que llegar a un acuerdo entre, por ejemplo, no sé, la Indonesia, Malasia y Estados Unidos, o los países que son islas, archipiélagos y Rusia. Así que es bastante complejo llegar a esta decisión, a este consenso. Y una pregunta es que si las decisiones de los acuerdos, como el Acuerdo de París, son vinculantes. Y eso, la respuesta es que por lo general, la respuesta corta es no. No son jurídicamente vinculantes, es decir, que no hay sanción, pero el objetivo de los AMUMA es crear estas expectativas y buena fe entre los países, que estamos en acuerdo, que queremos llegar y cómo vamos a llegar y cuáles son las herramientas para llegar a objetivos comunes.
Entonces, en la Declaración de Río del año 92, ahí fue una de las primeras conferencias sobre el medio ambiente a ese nivel global. Y ahí, como ustedes pueden ver en este texto, ahí discutieron y llegaron a acuerdos sobre el derecho de todos al desarrollo, a la necesidad de cooperar y colaborar para reforzar la capacidad de desarrollo sostenible. Hay reconocimiento de las necesidades especiales de los países en desarrollo, en particular los menos desarrollados y los más vulnerables. También que debe tener participación ciudadana, que debemos aplicar el criterio de precaución y el principio, esto es bien importante, el principio de que quien contamina paga. Eso es parte de la Declaración de Río. Y nacieron en esta conferencia de Río las tres convenciones más importantes para el medio ambiente. Es como como una sopa de letras, puros acrónimos, pero los tres más importantes son la CMNUCC, la UNCBD y la CLD. La CMNUCC es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la CBD sobre biodiversidad y lo de CLD de y vamos para deshuesar un poco estos acrónimos y la función en particular de la CMNUCC. En inglés se llama UNFCCC. Se adoptó en el año 92 y entró en vigencia 2 años después de tener el reglamento, los estatutos, y tiene una composición casi universal. Es decir, que todos los estados miembros de la ONU, Palestina, y también estos pequeños estados como New Islas Cook y la Unión Europea. Y el objetivo principal de esta convención, de nuestro acuerdo, nuestra visión común, es que queremos estabilizar el clima a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas. Queremos un mundo, un planeta seguro para nosotros y para los ecosistemas, para la biodiversidad. Esto es el objetivo principal del convenio. Tenemos que hacer la estabilización del clima en un plazo, esto también es el otro componente del tiempo, en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, garantizar que la producción de alimentos, nuestra seguridad alimentaria, no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Esto es el objetivo principal de la convención. Y como intentará esconder este panel, como sabemos, las actividades humanas, principalmente a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, han causado inequívocamente, como no hay espacio, que las emisiones de gases de efecto invernadero son la causa del calentamiento global. Esta imagen es cómo ha crecido la temperatura. Estamos a los límites de 1.5 Celsius. De hecho, el año pasado alcanzamos un poco, sobramos y superamos 1.5. Así que está calentando nuestro planeta y este está causando muchos impactos a las comunidades locales dentro de los territorios y también a los ecosistemas y las especies. Así que los principios del convenio queremos evitar que sea un ambiente, un medio ambiente, nuestro planeta sea peligroso para las personas y para la naturaleza. Así que principio del convenio, como partes de este convenio, tenemos que proteger el sistema climático, basando en la equidad, también en el principio de que tenemos responsabilidades comunes, pero diferenciadas y capacidades respectivas. Es un punto muy importante porque como sabemos,
Los países en el sur global, los países en desarrollo, no son las mayores fuentes de gases de efecto invernadero. Son los países desarrollados en ese momento, como ustedes pueden ver en este mapa al fondo, el Estados Unidos, la Unión Europea, también los países que están creciendo rápidamente como Brasil, Rusia, India, Australia. Estos son los países con más emisiones de gases de efecto invernadero. Así que en el convenio reconoce que tenemos diferentes responsabilidades sobre el problema de cambio climático y que tenemos también diferentes capacidades. Así que, en consecuencia, las partes que son países desarrollados deberían tomar la iniciativa en la lucha contra el cambio climático y sus efectos adversos. Como lo podemos discutir, sabemos que esto no es un caso. Está en los principios, está dentro del convenio de este acuerdo internacional que ha existido por más que 30 años. Sin embargo, como podemos experimentar, vivir en nuestra vida cotidiana, estamos viviendo esta crisis climática. Otros principios importantes del convenio, como mencioné, que los países, las partes, también tienen necesidades específicas, que tienen circunstancias especiales, en particular los países en desarrollo, los países menos desarrollados, porque no tienen muchas emisiones, además son particularmente vulnerables por no tener la capacidad, la tecnología, los recursos para abordar suficientemente en el plazo necesario el cambio climático. Así que hay 3 pilares dentro de la convención: la mitigación, la adaptación y los medios de implementación. La primera pata de este piso con 3 patas es la mitigación. Desde el inicio tenemos que, como principio, tenemos que mitigar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este cambio climático peligroso, bueno, si sabemos la fuente, la causa, obviamente ahí hay que mitigar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La otra pata es adaptación. Estamos viviendo un mundo 1.1 grados más caliente, más caluroso, y esto está afectando los patrones de precipitación, está causando sequía, está haciendo condiciones en contexto del territorio de Biobío, donde estoy, y también en Chile, condiciones forestales y después de los incendios, las inundaciones. Así que tenemos que vivir en este mundo que ha cambiado. Esto es la adaptación, que tenemos que responder a los efectos del cambio climático a través de acciones locales, a través de acciones en el contexto local, con actores locales. Y la última son los medios de implementación. Si tenemos estos objetivos de mitigación y adaptación, necesitamos el financiamiento, las finanzas. También necesitamos el refuerzo de capacidad para responder al asunto, al cambio climático. También tenemos que poder transferir no solo tecnología, pero el conocimiento, movilizar el conocimiento para poder adaptarnos, para poder mitigar el cambio climático. Así que parte de los compromisos bajo la convención, sé que hay mucho texto aquí, pero les voy a dejar para que puedan leerlo con calma, pero todas las partes de la convención, es decir, Filipinas, China, Chile, tienen que tener inventarios nacionales de sus gases de efecto invernadero. Porque para reducir los gases tenemos que saber, bueno, en qué estado estamos. ¿Qué gases estamos emitiendo? ¿Cómo están nuestras emisiones? También tenemos que todas las partes tienen que tener tecnología para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos que tener gestión sostenible, conservación y depósitos de gases de efecto invernadero. Y también cooperar en la adaptación, en la investigación, en la educación y formación. Además, los países desarrollados
También tienen la responsabilidad de adaptar políticas y medidas de mitigación y proporcionar a los países en desarrollo recursos financieros. Eso es parte del compromiso de los países desarrollados para abordar y ayudar y aportar a las iniciativas de los países menos desarrollados y en desarrollo. ¿Y cuáles son los países? Aquí tengo otra sopa de letras, pero es bien importante y ahí ustedes pueden ver Chile aquí en ILAC, es la alianza entre los países en América Latina y el Caribe. Y este ILAC está dentro de este grupo G77 y China. Ahí les voy a explicar un poco más la importancia de las alianzas. Pero Chile es un parte no anexo. Esto significa que Chile no tiene que compartir su financiamiento a los otros países en desarrollo. Es recipiente del financiamiento. Pero lo que voy con esta imagen de muchas cosas y volviendo a una de las primeras diapositivas es la importancia de alianzas por el consenso. Por el hecho de que tenemos que llegar a las decisiones en los Hamuma solo por consenso, es muy, muy importante estar en una alianza para que seamos un bloque de países en desarrollo, como por ejemplo Dominica, Haití, Irán, Libia, Uganda, Yemen, todos los países para que tengamos una voz. Eso es lo que necesitamos por parte de Estados Unidos, los países OCDE, la Unión Europea. Si fuéramos muy separados, muy dispersos, sería muy difícil llegar a los consensos, a las decisiones, a los acuerdos. Pero ustedes también pueden imaginar que dentro de este grupo con China también hay muchos desacuerdos, también hay diferentes objetivos dentro de este grupo grande. Y por ello es muy difícil y muy complejo salir de las conferencias de todas estas partes satisfecho y satisfecha. Porque es difícil llegar al consenso donde todas las partes puedan acceder el financiamiento, la capacitación, los recursos, que podemos reducir el riesgo y el peligro de cambio climático. Así que esto, lo que está en verde, es la coalición de G77 y China. Así que si ustedes van a seguir, quizás van a participar en la COP30. Esto es nuestro bloque, G77. Aquí está Filipinas y aquí está Chile. Las coaliciones pueden estar basadas en el poder. Por ejemplo, G77 muchas veces tiene frente contra los estados del norte global, no G77. Y también hay otras alianzas dentro de este bloque que se llama Alianza de Pequeños Estados Insulares, como países en el Caribe, en el Océano Pacífico, que son muy vulnerables, por ejemplo, al aumento del nivel del mar. Así que tienen intereses muy específicos y tienen voces y alianzas muy fuertes para llegar a los objetivos importantes para estas alianzas. Y después también quería presentar, porque como estábamos conversando con Karen antes del inicio de la presentación, que ustedes puedan estar participando muchos años en las COP. O quizá algunos de ustedes no tienen la experiencia en la COP, pero sí han participado en la política nacional, local, en el territorio. De las partes. Es decir, este año, como mencioné, es la COP30. Es decir, que es la conferencia número 30 para llegar a los consensos, a las decisiones para abordar cambio climático. Y cuando yo digo, yo me siento como wow, hemos estado negociando desde que cuando yo era niña. Y todavía no hemos abordado, no hemos reducido el peligro y la crisis climática. Pero la conferencia de las partes es la instancia para todas las partes, los negociadores, los y las negociadores,
estar allí, los ministros, las ONG, las coaliciones, los pueblos originarios, estar allí para representar sus intereses y ojalá significativo. También hay otros órganos, parte de la conferencia o parte de este convenio, un órgano o un instituto o un instrumento que da asesoramiento científico y tecnológico, también sobre la ejecución y implementación, y hay otros grupos de trabajo ad hoc. Por ejemplo, yo estoy en el grupo de agricultura y adaptación. Así que ahí discutimos los temas más cercanos a nuestra expertise, importantes para nuestros países, y ahí todo está bajo la paraguas de la convención. Entonces, uno de los acuerdos más importantes, y ahí llegando de Chile y de nuestra NDC, el Acuerdo de París, que ya está cumpliendo una década, es un acuerdo histórico porque obligó o está obligando a todos los países por primera vez a realizar esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático. Es decir, que sí, en la convención todas las partes tienen responsabilidad de abordar el cambio climático. El Acuerdo de París exigió que todas las partes también hagan sus compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, adaptarse al cambio climático, perdón, y también participar en estas instancias. Así que se adoptó en 2015, entró en vigor en 2016. Tienen 195 partes que son parte de este Acuerdo de París. Ahora, aquí están las tres patitas otra vez. Mitigación, adaptación y medios de implementación. El Acuerdo de París es un acuerdo que dice que queremos limitar el calentamiento global muy por debajo de 2 grados y ojalá limitarlo a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, que el PIC mundial, es decir, que queremos y después que las emisiones sigan bajando para controlar el cambio climático. Lo antes posible, queremos llegar lo antes posible. Para Chile, nuestro compromiso es llegar a nuestro PIC este año, 2025. También en contexto de adaptación, mejorar la capacidad de adaptarse, reforzar la resiliencia, reducir la vulnerabilidad. Y para los medios de implementación del Acuerdo de París, la decisión fue tenemos que conseguir los flujos financieros desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo para mejorar nuestra capacidad, tecnología, etcétera, para ser resiliente al cambio climático. Así que esto lo voy a saltar porque es mucha información y quiero llegar a los NDC. Esto es el timeline, digamos, los plazos para el Acuerdo de París. En el año 2018 adoptamos el reglamento del Acuerdo de París. ¿Cómo lo vamos a, entre comillas, fiscalizar? Que estamos en camino a nuestros objetivos. También en el año 2020, fue 5 años después del Acuerdo de París, tenemos que comunicar nuevo o NDC actualizado. Voy a discutir los NDC en un ratito. Y este año tenemos la comunicación de nuevas NDC o actualizar nuestras NDC. Así que, ¿qué es una NDC? En inglés es NDC porque National Contribution, las contribuciones determinadas a nivel nacional. Porque el acuerdo fue que cada país es obligado desde este acuerdo combatir cambio climático, hacer los compromisos. Así que Chile tiene su NDC, estas son las acciones que vamos a tomar. Filipinas tiene su NDC, estas son las acciones que vamos a tomar. Cada país tiene que entregar su NDC. Y cada
Dentro de estas nuevas NDC tenemos un proceso que se llama Global Stocktake y ahí estamos revisando dónde estamos en contexto de la ambición y la implementación de las NDC para, ojalá, en 2050 llegar a este cero neto. Es decir, que ya hemos llegado al pic, ya tenemos mucho más bosques para hacer reservas de carbono. ¿Ya? Creo que hay mucho concepto aquí, pero esto es el timeline. El Acuerdo de París, limitar el cambio climático a través de los compromisos nacionales, que se llama NDC. Y cada 5 años hay revisión de los compromisos hasta 2050, cuál es nuestro objetivo. Así que esto es el reglamento del Acuerdo de París, se llama Katowice Climate Package. Aquí están los NDC, la adaptación, el financiamiento, la transparencia, cómo vamos a revisar nuestro progreso y también este proceso de Global Stocktake, revisar dónde estamos y dónde Así que también voy a compartir este tiempo, mi presentación con la Karen y otros miembros de la OCA y también a ustedes que puedan compartir su, también su experiencia, pero sabemos que Chile, por el reglamento de Acuerdo de París, está en proceso de actualizar su NDC. Así que el Ministerio de Medio Ambiente es el órgano del Estado responsable para impulsar este proceso, tomar las observaciones de los y las científicos, de la ciudadana, de las ONG, de todas las partes interesadas en este proceso de actualización. También Chile cuenta con algunos instrumentos de gestión de cambio climático. Por supuesto, está la Ley Marco de Cambio Climático, ahí están las metas de carbono neutralidad y también de resiliencia. Y los instrumentos que tenemos, ahí está la NDC, las estrategias climáticas de largo plazo, nuestro Plan Nacional de Adaptación, los planes sectoriales y aquí, si ustedes están parte de las comunas o de las municipalidades, los famosos PAC, los planes de acción comunal de cambio climático, los planes estratégicos de cuencas. Todo esto son instrumentos, insumos para nuestras acciones contra cambio climático. Así que tengo pantallazos del documento de la NDC de Chile y también abrir un poco la discusión a nuestras colegas de Olca para discutir el rol y el contexto de Chile en particular. Pero ahí tenemos nuestras acciones, nuestras contribuciones a mitigación, también a adaptación y no solo la acción, pero también el plazo de nuestras acciones. También en adaptación. Y lo que dice los asesores, los revisores de la NDC de Chile, dice que estamos casi suficiente. La NDC en papel, digamos, lo que está escrito debe ser casi suficiente para cumplir con los objetivos, que está regular, digamos. La NDC de Chile, casi suficiente, pero no suficiente. Y aquí quiero destacar una porción o un aspecto de este NDC bien importante en mi investigación, como estoy aquí en el territorio de Biobío, el rol de las plantaciones forestales y también en la diferencia grande y tremendo entre una plantación y un bosque. Y esto es bien importante porque si ustedes pueden revisar la NDC de Chile, es súper importante tener en cuenta el rol imaginado para las plantaciones forestales y del sector forestal en la NDC. Por ejemplo, si yo leo parte de la NDC de Chile, dice que para hacer reservas de carbono en Chile privilegia el establecimiento de bosques mixtos, más de una especie, ya sea con especies nativas, exóticas o una combinación de ambas.
También Chile se compromete a forestar 200 hectáreas, 200.000 hectáreas, de las cuales al menos 100 hectáreas corresponden a cubierta forestal permanente, con al menos de 70.000 hectáreas con especies nativas. Así que los otros 130.000 hectáreas de las plantaciones forestales y del sector forestal. Así que es un gran discurso cómo podemos lograr estos objetivos, también crear estas reservas de carbono. Así que ahí creo que la participación de nosotros como ciudadanos y ciudadanas es bien importante. Apoyar el proceso, pero también ser crítico y crítica de lo que está en la ANC. Esto está en proceso de actualizar. Pero quizá para cerrar un poco y después dejar que las colegas de la OLCA también puedan hablar de la NDC de Chile, es que esta gráfica muestra en negro dónde estamos, que ha aumentado, ha subido las gases de efecto invernadero en las últimas décadas, que cada año estamos registrando el año más caluroso, el año con más desastre, el año con muchas inundaciones. Y si fuera implementado políticas de la GNDC, todavía estamos aquí en rojo. Todavía estamos mirando un rango de 3 grados de calentamiento global, de cambio de temperatura. Así que nuestra ambición es muy baja. Falta mucho para llegar a esta bajada de emisiones, en reducir las emisiones y también adaptarnos a esta gran diferencia de lo que dice nuestra ambición, pero lo que en verdad estamos implementando y lo que es necesario para limitar este calentamiento global o el cambio climático, la crisis climática, peligroso para las personas y para la naturaleza. Así que para cerrar, como mencioné y también la Karen, que este año es bien importante porque es la COP30. No solo porque es la iteración número 30 que, chuta, tenemos que accionar. Ha sido 30 años desde la Convención de Río y todavía estamos aquí, todavía estamos mirando esta figura de 2 hasta 3 grados de diferencia que para unos países es peligro, es una cuestión de sobrevivencia. Así que la COP tiene lugar en Brasil, en Belém. Me imagino que ustedes también han visto las fotos, las imágenes de que están deforestando para construir hoteles, para construir caminos, para llegar a la COP, que me parece una gran ironía y también una pesadilla. Pero la COP30 marca los 10 años del Acuerdo de París. Brasil quiere posicionarse como líder climático global y destacando la protección de la Amazonía como un punto muy clave para el planeta, no solo para Brasil. También un punto bien importante, como todos los años, es el financiamiento. ¿Cómo podemos tener los recursos comprometidos por los países desarrollados para hacer la mitigación, adaptación que necesitamos hacer? En la COP30 se dice que van a priorizar la participación de las comunidades indígenas, locales y jóvenes, y también van a lanzar nuevas iniciativas y cooperación sur-sur. Es decir, que ya queremos colaborar entre nosotros, porque esperar el financiamiento desde el norte no va a funcionar. Así que ahí termino mi presentación. Muchas gracias por su atención. Ahí lo voy a pasar la palabra a la Karen, pero también estar ahí presente para sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Bueno, como comentas, son 30 años de política de cambio climático, pero son más años todavía de discusión sobre esta crisis. Entonces, es bastante difícil resumir todo eso en una exposición, en una sola sesión. Así que, bueno, imagino que también hay varias dudas, hay varias interrogantes al respecto. Pero queríamos ahora complementar desde el equipo un poquito respecto de em,
un poco como una visión más crítica desde, en este caso, como desde Chile y también desde la mirada de la conflictividad socioambiental. Así que voy a invitar a Lucio, que nos preparó una breve participación. Si es que me escuchas. Em, Creo que lo perdí en la pantalla, pero Ahí, puedes abrir, ah, ahí estás, tu micrófono. Adelante, Lucio. Son un cuarto para las 8, así que voy a pedir que seas breve. breve como de 5, de 7. 5, máximo 7. Voy. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, a los compañeros y compañeras de Chile, y entiendo también que hay algunas participaciones de otros países. Eh, por lo tanto, encantado de estar compartiendo con ustedes en esta tarde. Bueno, agradecerle a Mónica por su presentación. Sin duda, nos da el marco y un poco también la historicidad de lo que ha sido el enfrentamiento de la crisis climática, ¿no? Como ella decía, estamos en la COP30 y en realidad sacando la cuenta desde que se formaliza los acuerdos para enfrentar la crisis climática, son muchos más años. Por lo tanto, y hoy día estamos peor, ¿no? O sea, no se logra un punto de inflexión que pueda restablecer condiciones que den seguridad eh, en el planeta para el conjunto de las vidas. Eh, Ahora, a mí me gustaría solo agregar un par de elementos que los vamos a ir también comentando y desarrollando en las próximas sesiones, ¿no? Que sin duda, como se planteaba, está esta visión que se instala desde los primeros años de los debates eh, de la crisis climática, que tiene que ver con las responsabilidades comunes, eh, pero diferenciadas, ¿no? O sea, aquí hay responsabilidades y por lo tanto también se han ido incorporando en las medidas, en las políticas, los instrumentos, una apelación también a esas responsabilidades diferenciadas. Y en ese sentido también, así como hay responsabilidades diferenciadas, la afectación de las consecuencias de la crisis climática va siendo distinta en los tiempos, pero también en ciertas consecuencias para los distintos territorios y la intensidad con que esto se da. Seguramente lo voy a mencionar igual, pero ustedes tienen que haber escuchado, la misma convención define eh, criterios de vulnerabilidad para los países, ¿no? Para medir la vulnerabilidad de los países frente al cambio climático. Chile tiene 7 de esos 9 criterios que establece la convención. Eh, Esos criterios son, uno, tener áreas costeras de baja altitud, zonas áridas y semiáridas, zonas de bosques, territorios susceptibles a desastres naturales, áreas propensas a sequías y desertificación, zonas urbanas con contaminación atmosférica, ecosistemas montañosos, países de baja altitud y países insulares, países sin litoral y de tránsito. Obviamente, las dos últimas son países de baja altitud y países insulares, y también países sin litoral y de tránsito son los dos criterios que Chile no tiene por condiciones objetivas, digamos, ¿no? Por lo tanto, se podría decir que en la práctica todos los criterios de vulnerabilidad se dan en nuestro país frente a lo que estamos viviendo. Ahora, como se ha mencionado, Chile eh, va tomando también las recomendaciones, los acuerdos y la implementación de lo que surge de la Convención
del cambio climático y los instrumentos que se van generando, ¿no? Ya sea, como mencionaba Mónica, a partir de la mitigación y la adaptación, que han sido los conceptos más difundidos, ¿no? Eh, y que tienen distinta aproximación en cada uno de los países. En algún momento en Chile, por ejemplo, se hablaba mucho de la adaptación y empezamos a ver que en los territorios muchas medidas de adaptación tenían que ver más con profundizar medidas de intervención territorial extractivistas que con verdaderas medidas que buscaran reparación o restablecer condiciones ecosistémicas para hacer más resilientes los territorios, ¿no? Como por ejemplo frente a la sequía, construir más embalses o hacerse parte de este concepto empresarial que dice el agua de los ríos se pierde en el mar y por lo tanto hay que represarla. Bueno, ese tipo de cosas que se fueron haciendo parte de esta política de adaptación en nuestro país. Ahora, en Chile, eh, lo que la misma institucionalidad nos va mostrando es que si bien vamos a hablar desde el Acuerdo de París en adelante, ¿no? Hay una historia anterior que tiene que ver eh, con otras medidas también, ¿no? Pero el Acuerdo de París es un punto de cambio, ¿no? En esa historia, como lo planteaba Mónica. Y Chile va a la par de eso, generando planes, distintos instrumentos, ¿no? Compromisos, y surge ahí ya lo que se ha conocido como la contribución nacional determinada y también los mecanismos para ir rindiendo cuentas sobre eso. Por ejemplo, inicialmente en esto que se mencionaba como instrumento de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, inicialmente esto se controlaba a través de informes bianuales de actualización, ¿no? Eso se cambió en las últimas COP y ahora se hace a través de informes bienales de transparencia, ¿no? Chile entregó este primer instrumento, esta primera rendición a fines del 2024. Y lo que nos dice ese primer informe presentado ante Naciones Unidas en diciembre del 2024, que que los resultados van en una dirección opuesta a, a lo comprometido en las NDC o en la Contribución Nacional Determinada de Chile, ¿no? Y eso también fue advertido por un informe que hizo la OCDE en los primeros meses del año pasado, que se entregó en marzo-abril, donde plantea la alerta, un comité de la OCDE que viene a evaluar periódicamente la política ambiental de Chile y su implementación, y alerta sobre el hecho de que nuestro país no está cumpliendo con las NDC y que se aleja de la meta de cumplimiento incluso establecida en la ley de cambio climático de la descarbonización al 2050, ¿no? O sea, eh, y los mismos informes del gobierno y también observadores externos nos están diciendo, a pesar de que Chile aparece las eh, con un crecimiento muy importante desde el año 2008 en adelante de energía renovable no convencional, por ejemplo, en la matriz eléctrica, pero sin embargo, las emisiones de invernadero siguen creciendo, ¿no? Por ejemplo, los datos que entregaba este mismo primer informe bienal de transparencia indican que hasta el 2022, que es la última actualización disponible, las emisiones de gases invernadero totales contabilizaron 111.049 kilotoneladas de CO2 equivalente, incrementándose en un 135% esas emisiones desde el año 90 hasta ese año, hasta el 2022, y en un 7,1% desde el 2020. O sea, todos los planes
que se han elaborado y que se han puesto en funcionamiento desde o a la par del Acuerdo de París en adelante, están mostrando que no logran, ¿no? Generar un punto de inflexión en el aumento de los gases de efecto invernadero. Ahora, eso se agrega en la política climática interna el concepto de la descarbonización, ¿no? Y seguramente ustedes han escuchado que cuando se hablaba de descarbonización, sobre todo se apuntaba a la matriz eléctrica y a dejar de producir electricidad a partir de carbón. Y si bien eso, junto con cerrar algunas termoeléctricas, eh, aumenta la generación de energía eléctrica renovable no convencional, los gases de efecto invernadero siguen creciendo. Entonces, lo que dice el mismo reporte que entrega el gobierno es que finalmente hay más consumo energético en general, no solo de la electricidad. Por lo tanto, estamos eh, todavía lejos de generar instrumentos, medidas que generen este punto de inflexión que estaba planteado generarlo este año, ¿no? El compromiso era que este año se llegaba a un pic y luego empieza a disminuir. Y eso, al parecer, no se va a cumplir y estamos lejos de cumplirlo de acuerdo a los mismos informes que entrega el gobierno. Em, Como tenemos poco tiempo, solo para cerrar, ¿no? Sin duda, hay un gran desafío en cómo relacionamos lo que está pasando en los territorios, la expansión de, el extractivismo a partir de las nuevas políticas de transición energética, que también arrastran no solo energía, sino que también el sector minero sobre todo, y el sector forestal también. Necesitamos tener, no podemos hablar solo de descarbonización como está planteado en la política climática en Chile, a lo menos, ¿no? Sino que tiene que haber una concepción mucho más integral, no solo centrada en dejar de usar carbón en las termoeléctricas, porque eso se ha cumplido parcialmente y estamos lejos de que se llegue a cerrar el 100% de las termoeléctricas a carbón, porque el problema